¿Qué tal? Mi nombre es Ángel Uriel, estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada de la UNADEM. Voy a presentar mi investigación cuyo título es Influencia de la alimentación en adolescentes por influencer de la Ciudad de México durante el confinamiento por COVID-19. El planteamiento del problema fue debido al confinamiento por esta enfermedad que se dio el 21 de abril de 2022, los adolescentes se refugiaron en las redes sociales. Los influencers comenzaron a ofrecer información nutricional en las que ofrecían dietas, hábitos, ejercicios, menús, hechizos incluso, y suplementos para poder bajar de peso, para poder tener un abdomen plano, para poder tener una mejor piel, para rejuvenecer y para un amplio etcétera. Esta medida nos lleva a darnos cuenta que incluso ellos podían hacer comentarios totalmente contradictorios entre ellos mismos. Algunas veces el mismo influencer subía una información y después subía otra que se contradecía. La justificación, pues bueno, nos dice que con el boom de las redes sociales y un claro deseo de fama y atención, es importante distinguir qué información es confiable y cuál no para poder seguir generando conocimiento, con lo cual toma sentido hacer conciencia de las consecuencias que puede tener los consejos de personas que no cuentan con estudios profesionales para poder prevenir enfermedades u otros problemas que pudiera ocasionar seguir este tipo de consejos, pero también como solución al intruismo profesional que sufre la licenciatura en nutrición, ya que muchas de las personas que hablan sobre fisicoculturismo, ejercicio, nutrición deportiva o nutrición en general no cuentan con conocimientos en la rama. La boom de las redes sociales pues genera que los adolescentes en este encierro, en este confinamiento, pretendan tener fama, tener atención, pero también ingresos económicos. Y de ahí empiezan a generar videos, tutoriales, información de todo tipo, pero nos preguntamos si esta información es confiable. Las preguntas de investigación son si los influencers que hablan sobre alimentación saludable son profesionales de la salud, cuáles son las consecuencias de promover información sin sustento científico y, por supuesto, qué les motiva a hablar de estos temas nutricionales. Los objetivos son determinar si los influencers investigados son o no profesionales de la salud, analizar las consecuencias de la información falsa sobre estos adolescentes e indagar, por supuesto, sobre la razón que lleva a estos adolescentes a exponer información nutricional. Nuestro marco teórico, pues bueno, vamos a estar mencionando el COVID-19, los influencers durante esta pandemia y confinamiento, nutrición y salud. El coronavirus es un virus que puede dar desde un simple resfriado hasta un síndrome respiratorio. Y esto es lo que estaba provocando en el 2020 este nuevo virus, esta nueva enfermedad. Se transmite, puede estar en los animales, pero también puede estar en las personas. Y fue así como lo transmitimos nosotros en aquel momento. Un murciélago lo transmite a un humano y el humano comienza a transmitirlo a otros humanos. Bueno, también existe otro tipo de contagio que es el de persona a persona. Cuando dos personas están en un espacio cerrado o muy juntas, las gotículas de saliva que saltan cada vez que nosotros hablamos caen a las mucosas. Puede ser los ojos, puede ser la nariz, puede ser la boca y en ese momento procedemos a la infección. También puede ser que en las superficies estas mismas pequeñas gotitas de saliva estén ahí y a la hora que nosotros pasamos la mano, nos tocamos la cara, nuevamente se procede al contagio. El primero que hubo en nuestro país fue el 27 de febrero del 2020, 64 días después. Había 19.224 casos, de los cuales el 9.6% había muerto. Solo un mes después, es decir, el 27 de abril, se decide realizar la fase 3, lo que significaba que íbamos a entrar en un confinamiento, un encierro para poder evitar el contacto persona a persona, para reducirlo lo más que se pudiera, para que los contagios ya no estuvieran expandiéndose.
El coronavirus, como mencionaba, tiene la capacidad de contagiar, una persona contagiada puede recontagiar desde 1.5 a 3.5 personas. Es decir, que si yo en este momento tuviera coronavirus, podría contagiar a 3 personas más. Y hay la importancia de que hubiera ese confinamiento para evitar que estuvieran las personas tan juntas. En cuanto a los influencers, pues bueno, se afirma que ellos están cambiando hábitos de alimentación en muchas personas. Nos dice que la alimentación, la comida entra por los ojos. Una vez que nosotros vemos un platillo, decimos, se ve rico, se ve delicioso, se me antoja, y entonces el cerebro empieza a generar hambre. Empezamos a querer comer lo que está ahí en ese menú y por lo tanto queremos realizarlo. Lo mismo sucede con los que dan nutrición deportiva o con los que ofrecen rutinas de ejercicio. Vemos un cuerpo que es atractivo de acuerdo a los estereotipos que estamos manejando en la sociedad y queremos imitarlo, queremos tener ese cuerpo, queremos ser igual a esa persona. Ahí radica la influencia que tienen estos influencers sobre las personas que los siguen, es decir, sus seguidores. Para entender qué son los influencers, es importante conocer que existen varios tipos. El nanoinfluencer, que tendrá de 2,000 a 5,000 seguidores, el microinfluencer, que tendrá de 5,000 a 100,000, y así sucesivamente con el macroinfluencer, el famoinfluencer y el megainfluencer, que debe tener más de 1,000,000 de seguidores. ¿Se imaginan 1,000,000 de personas escuchando información que podría no tener un sustento científico, que podría ocasionar un problema a la salud? Por eso fue que se decidió tomar cartas en el asunto y descubrir qué tan fiable era esta información. La hipótesis es si los influencers que realizan videos tutoriales sobre alimentación carecen o no de conocimientos académicos para difundir su mensaje nutricional, y si los adolescentes son claramente influenciados por lo que escuchan de los influencers en sus videos. Nuestras variables a utilizar serán, como ya habíamos mencionado, los adolescentes de 17, 18 y 19 años. Solamente utilizaremos a los 10 influencers sobre alimentación. Solamente sería el top 10 de los influencers sobre esta rama, es decir, los más populares. Saber si la influencia es negativa o positiva, la preparación de los influencers, y como una variable dependiente tenemos el número de influencers seguidos por adolescentes, ya que no sabemos si una persona sigue únicamente a un influencer o está siguiendo a 3, 4 o 20. La justificación de esto, pues es, como ya decíamos, el boom de estas redes sociales que empieza a crecer de una manera exponencial y nos está mostrando que cada vez hay más información. He encontrado durante esta investigación personas que ofrecen runas, amuletos, símbolos, códigos sagrados, que son una serie de números que se repiten durante 45 veces, todo este tipo de cosas para bajar de peso, para tener un vientre plano, para poder eliminar las grasas. He ahí cuánta información tenemos hoy en día en las redes sociales, a todo lo que nos estamos exponiendo. Nuestro espacio muestral será nuevamente la población de 17, 18 y 19 años y los 10 influencers más populares, ¿no? Pero también si la influencia es negativa o positiva y si nuestros influencers están o no preparados. Para ello, utilizamos el instrumento de recolección llamado encuesta, ya que es una herramienta diseñada para la recolección de datos cuantitativos y que nos va a ayudar como una excelente herramienta para recabar opiniones sobre el desempeño de estos influencers o sobre cómo se están viendo. Tenemos dos tipos de encuesta. La primera que vieron va dedicada exclusivamente hacia los influencers y esta que estará dedicada hacia los adolescentes. Y su objetivo es saber si ellos utilizan otras fuentes, es decir, comparan otras fuentes antes de tomar esa como verdadera, fuentes como libros, artículos científicos, profesionales de la salud. Es decir, si yo veo que un influencer dice que comer una manzana en ayunas me ayuda a bajar la grasa, yo voy o no con un nutricionista, un doctor o un dietista a preguntarle si esto es real.
También qué tan a gusto están con su físico, cómo ven a las otras personas y cómo se sienten ante un video de un influencer o en una consulta nutricional. ¿Qué resultados obtuvimos? Pues bueno, aquí tenemos ya las preguntas que se ofrecieron por una parte a los influencers y por otra a los seguidores, y estos fueron nuestros resultados. Antes de pasar, como a mencionar, como primera instancia, para poder entender los resultados que obtuvimos, que en el caso de Fit Happy Sister, por ejemplo, es una cuenta manejada por dos chicas, que son Sara y Annie. Ellas no son nutricionales de la salud, incluso mencionan que en algún momento de su vida padecieron obesidad y como encontraron un método para bajar de peso, pues ahora se dedican a difundirlo, ¿sí? Y con todo y que no son profesionales de la salud, cuentan con un libro que se llama Recetas Saludables. Tampoco son chef ni cocineras, ¿ok? Y en sus posts de Instagram no dice cuántas calorías, cuántas proteínas, cuánta grasa, vitaminas, minerales, absolutamente nada de eso. Aseguran ser un menú saludable, pero no nos dice cuánto tenemos de estos macro y microelementos y saludable para quién, para qué tipo de persona. También tenemos, por ejemplo, a Ayerov, que está manejada esta cuenta por Sandra Santacana. Ella tampoco es una persona que se dedique, bueno, que haya tenido un conocimiento en nutrición. Ella estudió la licenciatura en comunicación audiovisual y una licenciatura en publicidad. Tiene también un libro que se llama ¿Qué desayuno? Dentro de los influencers que he visto, la que más me llamó mi atención yo creo que fue Sandra, porque justamente utiliza sus conocimientos en comunicación audiovisual y en publicidad para poder tomar unas fotos maravillosas que, como ya decía al principio, por supuesto que llaman la atención, por supuesto que se antojan los menús que está ofreciendo ahí, esos platillos se ven deliciosos, pero igual que Sara y Annie, no nos ofrece información nutricional sobre lo que nos está exponiendo. Lo mismo pasa con Juan Yorca, que tampoco es un profesional de la salud. Él, por ejemplo, bueno, tiene una carrera como chef, pero tampoco nos ofrece información nutrimental en sus posts. Pues bueno, dentro de las preguntas de cierto o falso tenemos aquí esta gráfica que nos está mostrando que en la pregunta número 1, que sería, ¿sigo las recomendaciones de mi influencer porque son gratis? Tenemos que el 72% de las personas encuestadas contestaron que sí, mientras que el resto, es decir, el 28%, dijo que no. Esto nos lleva a entender que lo que también están buscando los seguidores es una consulta económica, gratuita, que les ayude a entender un poco más sin tener que pagar los servicios de un profesional de la salud, que podría salir desde, no sé, 500 pesos, 800, 1000. Precios hay muchos. También tenemos esta pregunta, que es la cuarta, que es si el influencer conoce mi situación, es decir, qué tanto me entiende, qué tanto me comprende. Y esto nos lleva a algo muy interesante porque el 62% menciona que sí. Pese a que no hay un contacto persona a persona, no hay una plática, es decir, el seguidor no le ha platicado al influencer cuánto pesa, cuánto mide, cuáles son sus hábitos alimenticios. El influencer no conoce un recordatorio de 24 horas, no conoce antropometría del seguidor. El seguidor se siente identificado, siente que realmente están comprendiendo su situación. En cuanto a las preguntas que se le hicieron a los influencers, pues bueno, yo creo que la más importante es si sus videos tienen, si sus videos
si tienen alguna preparación pedagógica antes, es decir, previa a realizar sus videos. Ninguno la tiene. El 100% de ellos carece de una educación pedagógica, con lo que no se garantiza que esa información pueda llegar a comprenderse de una manera adecuada o aceptable en las personas que están siguiendo esta información, ya que las investigaciones, la bibliografía nos dice que una cosa es tener el conocimiento y otra cómo saber transmitirlo. Pues bueno, ante la pregunta de si buscas otras fuentes de información, es decir, libros, artículos científicos o profesionales de la salud por tu cuenta antes de tomar la primera como verdad, esta fue una pregunta que se le hizo a los seguidores, tenemos que el 96% dijo que no. Es decir, que se quedan con lo que el influencer está diciendo. Y ante esto tenemos que algunos no cuentan con una preparación realmente profesional, que no están basando sus conocimientos, bueno, su información en conocimientos científicos. Y solo el 4% se dedica también a poder comparar esta información una con otra, a saber qué más hay, a buscar en libros o en artículos y poder decir si lo que el influencer está diciendo es real o no. Pues aquí tenemos otra gráfica más que nos habla sobre las preguntas de sí o no que se le hicieron a los seguidores. De las que más llaman a la atención es la número 2, es decir, sí podemos decir que si siguen los consejos al pie de la letra del influencer, pues algunos realmente no lo están haciendo. Y entonces eso también preocupa mucho, porque fuera de no seguir un mal consejo, todavía lo están siguiendo a medias. Pues bueno, como conclusión podemos decir, ante la primera pregunta a la que nos hicimos en las preguntas de investigación, que efectivamente, basados en los resultados que se obtuvieron, solo el 60% de la población cuenta con estudios de licenciatura en alguna rama afín de nutrición, es decir, nutrición o dietista, y con 2 años o más de experiencia ejerciendo su carrera. Esto es importante porque las personas que tienen experiencia son pues más confiables. Ante esto podemos también ver que el 100% de los influencers carece con conocimientos pedagógicos, como mencionaba hace un momento. Dentro de las consecuencias de promover la información, pues Broche nos está planteando que la existencia de información inadecuada en formatos poco atractivos va a llevar a implementar estrategias que no van a ser saludables, que pueden dejar consecuencias a la salud, como aquellas dietas que son muy bajas en calorías y que no están basadas en las mediciones antropométricas de un individuo en específico, de una persona que necesita cantidades específicas de acuerdo a su actividad física, de acuerdo a muchos factores. También podemos decir que, bueno, ¿qué los está motivando? Hay un estudio muy interesante que se publicó de State of Influencer Marketing en el 2020 y que nos habla que el 66% de los profesionales aumentaron su presupuesto de marketing, es decir, que el 66% de las personas que se animaron a volverse influencer tuvieron más ingresos económicos. Eso hace que cada vez más personas quieran estar en las redes sociales ganando dinero. Para el 77% de los encuestados, ser creador es una pasión o un hobby. Muchos de este 66% se dan cuenta, todavía más el 77% ama estar en las redes sociales. Como decía en un principio, la fama, el reconocimiento, el ser visto es lo que les da la pasión. Y para algunos, pues bueno, un hobby más. El 28% le motiva a trabajar con otras marcas, como por ejemplo marcas de proteínas. Y el 25% simplemente desea crear contenido para sus redes sociales. Son nutriólogos que tienen un consultorio y que desean atrapar más clientes y por lo tanto empiezan a generar contenido. Ante estos resultados, donde solo el 2% de nuestra población investiga al influencer antes de seguirlo y el 76% está siguiendo fielmente sus consejos,
Es importante que promovamos campañas para educar a las personas a encontrar información que sí es verídica, enseñarlos a poder distinguir lo que es verdad de lo que es mentira, ya que bueno, el 96% no busca otra fuente de investigación confiable para hacer estas comparaciones. Dan por hecho que lo que el influencer dice es verdad, y ya que entre más seguidores tiene, más confiable se vuelve. Es una influencia, ya que muchos seguidores le dan de alguna forma credibilidad a lo que está diciendo, pero esto no es del todo cierto. Y pues bueno, esta es la investigación que se realizó y la bibliografía que se utilizó para poder realizar esta investigación. Hasta luego.